Escrito está, no matarás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Tengo un tema muy importante llamado el aborto. Este tema es muy sonado y precisamente voy a hablar de ello en esta hora, en este año 2019, sobre el aborto. Voy a profetizar sobre este tema. Escucha, mujer que has abortado, escucha este mensaje porque es para ti. Este mensaje o que piensas abortar, escucha este mensaje o tomaste tal vez píldoras anticonceptivas, escucha este mensaje también, porque sé que es para ti y va a tocar tu corazón. Así dice el Señor. Yo soy la vida, dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y nadie puede quitar la vida, dice el Señor. Yo solamente soy el único que la puede quitar, dice el Señor. Nadie tiene el derecho en esta tierra, dice el Señor, de quitar la vida. No tienen el derecho, dice el Señor, ni mi permiso, dice el Señor, de quitar la vida. Yo la doy y la quito cuando quiero, dice el Señor. Cuando a mí me place quitarla, dice el Señor. Cuando a mí me place quitar el suspiro de las bocas, dice el Señor, de los cuerpos, dice el Señor. Yo corto el aliento, dice el Señor, de los seres vivientes. Yo tengo el poder sobre las almas, dice el Señor, de quitarla. Soy el único que tiene el poder, dice el Señor, de quitar la vida, dice el Señor. Nadie tiene esta autoridad más que yo, dice el Señor. Mensaje a las mujeres que han abortado. Escuchen, mujeres que han abortado, lo que dice el Señor. Aquellas mujeres que han abortado, dice el Señor, mi ira se derramará sobre ellas, dice el Señor, y sobre sus casas. Mi ira se derramará sobre las mujeres que han abortado a sus bebés, dice el Señor, que han desechado lo que les di innecesariamente, han botado lo que les di, dice el Señor. Han desechado innecesariamente lo que les di, dice el Señor. Han desechado el regalo que les dice el Señor. Desecharon y fueron desagradecidas al mismo tiempo, dice el Señor. Porque fue un regalo mío, no de ellas, dice el Señor. Yo les otorgué un regalo, dice el Señor, y lo desecharon. Innecesariamente, dice el Señor. Desecharon un ser viviente inocente, dice el Señor. Desecharon un bebé y fue muy grave ante mis ojos, dice el Señor.
Fue abominable lo que hicieron ante mis ojos, dice el Señor. La vida es un regalo, dice el Señor. La vida es un regalo mío, dice el Señor. Que yo la doy, dice el Señor. Y la han desechado innecesariamente, dice el Señor. Por lo tanto, mira, estallará sobre aquellas mujeres, dice el Señor, que hicieron esta abominación, dice el Señor, que cometieron esta abominación, dice el Señor. Yo soy el amo de la vida, dice el Señor. Yo soy la vida, dice el Señor. Yo doy vida, dice el Señor. Y doy vida eterna, dice el Señor. Mira, se derramará sobre sus casas, dice el Señor. Los bebés que yo les otorgué, dice el Señor, son joyas, dice el Señor. Son joyitas, dice el Señor. Tomadas de mi misma corona, dice el Señor. Y de esa joyita, dice el Señor, de esa piedrecita, dice el Señor, formo un ser viviente, dice el Señor. Formo una criatura, dice el Señor. Formo un bebé, dice el Señor. De esa piedra me valgo para hacer la vida, dice el Señor. De esa piedra formo un ser viviente, dice el Señor. Y yo puse en tu matriz, dice el Señor, esa joyita, dice el Señor. Pero tú has desechado mi regalo, dice el Señor. ¿Cómo podré, dice el Señor, darte entrada, dice el Señor, en mi reino, dice el Señor? Si has cometido esta acción, dice el Señor, porque este pecado es grave y difícil de perdonar ante los ojos de mi Padre, dice el Señor. Ya que es muy grave lo que has cometido, dice el Señor. Es un pecado sumamente grave ante mis ojos, dice el Señor. Mis leyes, dice el Señor, prohíben esto, dice el Señor. Escrito está, no matarás, dice el Señor. Y cualquiera que mate será culpable de juicio, dice el Señor. Porque yo soy el juez justo, dice el Señor. El juez justo que pelea y juzga con justicia, dice el Señor. Y juzgaré la causa de aquellos bebés abortados. Aquellos bebés que descansan en mi presencia, dice el Señor. Aquellos bebés que ahora descansan en mi presencia, dice el Señor. Los ángeles los cuidarán mejor que en tierra, dice el Señor. En mi reino serán tratados con el doble de honra, dice el Señor, que en la tierra, porque se lo merecen, dice el Señor. Un bebé es puro, inocente, dice el Señor. Por lo tanto, tiene entrada libre, dice el Señor. Más que los adultos, dice el Señor. El bebé y la bebé descansan en mi presencia, dice el Señor. Descansan ahora en mi reino, dice el Señor. Los niños y las niñas que fueron abortados, dice el Señor, por mujeres desgraciadas
que no tuvieron escrúpulos, dice el Señor. Que no tuvieron sensibilización, dice el Señor. Que no hicieron conciencia de sus actos, dice el Señor. Que no fueron conscientes y prudentes de lo que hicieron, dice el Señor. No tuviste misericordia, dice el Señor, de tu misma criatura, de tu misma sangre, dice el Señor. Entonces, ¿cómo yo podré, dice el Señor, tener misericordia de ti, dice el Señor? Si tú no la tuviste con lo que te di, dice el Señor. Por lo tanto, arrepiéntete de corazón, dice el Señor. Quizá te sea perdonado este pecado, dice el Señor. Porque es muy grave y difícil de perdonar, dice el Señor. Arrepiéntete de corazón, dice el Señor. Humíllate, dice el Señor. Llora, rasga tu corazón ante mí, dice el Señor. Ante mi presencia, dice el Señor. Rasga tu corazón, dice el Señor. Haz que yo tenga misericordia de ti, dice el Señor. Yo defenderé, dice el Señor, la causa de aquellos bebés, dice el Señor. Ellos descansan en mi presencia, dice el Señor. Pero un poco de tiempo van a descansar, dice el Señor. Y después serán juzgadas las obras de las madres que lo hicieron, dice el Señor. Para que los bebés tengan su justicia, dice el Señor. Para que a ellos se les haga justicia, dice el Señor. Por lo tanto, tienen que descansar un poco de tiempo, dice el Señor. Hasta que yo juzgue su causa, dice el Señor. Esas almas reposan en la paz eterna, dice el Señor. Reposan en mi presencia, dice el Señor. Mensaje. Mujeres que han abortado. Anticonceptivos. Dice el Señor. Aborrezco los anticonceptivos, dice el Señor. Aborrezco su nombre y las pastillas, dice el Señor. Que los médicos han legalizado y que son cómplices del aborto. Igualmente, dice el Señor. Pecando contra mis leyes, dice el Señor. Aborrezco los anticonceptivos, dice el Señor. Si tú cierras tu matriz, dice el Señor, mi ira se derramará sobre tu casa, dice el Señor. Mi ira se derramará sobre ti, dice el Señor. Y no escaparás, dice el Señor. Abre tu matriz a mí, dice el Señor. Porque yo te daré vida, dice el Señor. Te daré un regalo, dice el Señor. La mujer es un vaso de honra, dice el Señor. Donde en su matriz yo deposito un bebé, dice el Señor. Un ser viviente, una criatura, dice el Señor.
Y si tú cierras tu matriz para no tener hijos, dice el Señor, ay de ti, dice el Señor, porque te irá muy mal, dice el Señor. Por haber negado, dice el Señor, el fruto de tu vientre, dice el Señor. Por haberme negado, dice el Señor. Por haberme negado a darte vida, dice el Señor. Por no haber aceptado tu responsabilidad como madre, dice el Señor. La mujer es un vaso de honra, un instrumento, dice el Señor. Donde yo deposito las vidas, dice el Señor. Cada vida, dice el Señor, viene con un propósito, dice el Señor, a esa tierra. Y si a esa alma, dice el Señor, a ese niño o esa niña, dice el Señor, se les cerraron las puertas, dice el Señor, mi ira estallará, dice el Señor, sobre tu casa, dice el Señor, y sobre ti, dice el Señor. Cada alma, dice el Señor, viene con un propósito, con un trabajo especial, dice el Señor, a esta tierra, dice el Señor. Viene con algo, dice el Señor. Ya a cargo, dice el Señor. Que yo lo otorgué, dice el Señor. Que yo le encomendé, dice el Señor. Y por cuanto se le cerró las puertas, dice el Señor, mi ira se derramará sobre ti, dice el Señor. ¿Quién eres tú para impedir mis propósitos? Dice el Señor. Lo que yo tengo ideado para cada alma, dice el Señor. Has impedido que se cumpliera el propósito de aquella alma, dice el Señor. Le cerraste las puertas, dice el Señor. Reconoce tu maldad, dice el Señor. Con que has prevaricado contra mí, dice el Señor. Necesitas reconocer tu maldad. Humíllate, dice el Señor. Humíllate ante mí, ante mi presencia, dice el Señor. Si no lo haces, vendré sobre ti, dice el Señor. A la hora que no te lo esperas, dice el Señor. A la hora que no sabes. Vendré sobre ti como ladrón en la noche, dice el Señor. Por cuanto no te has arrepentido, dice el Señor. Y no habrá más escapatoria, dice el Señor. Aquí termina la voz del Señor. Y yo voy a cerrar con un mensaje, dando un versículo al final de este video. Un mensaje sobre esto. Hermanos y hermanas, es escrito en la palabra de Dios, que es la máxima autoridad. Sobre toda autoridad es la Biblia primero. Y está escrito: no matarás. Está escrito: no matarás. Es una ley: no matarás. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Entonces Dios es un Dios justo, es un juez justo, que juzga y pelea con justicia y rectitud. Él aboga la causa de cada persona conforme a los hechos de la persona. Él no se basa en las apariencias, en lo que dijeron otros, sino lo que la persona hizo, de ahí juzga
conforme a sus leyes, porque Él tiene leyes. La ley de los fornicarios, de los adúlteros, de los homicidas, etcétera, etcétera. Él juzga. Y depende de lo que hiciste, se te va a hacer a ti también, conforme a lo que hiciste, con la medida que tú lo hiciste, se te devolverá 2 veces o más, porque Dios paga abundantemente al que procede con soberbia, escrito está en su palabra. Y pues, Dios aborrece demasiado el aborto, y nadie está consciente de esto. Cada día se abortan bebés innecesariamente. Las vidas inocentes mueren por causa de la decisión de sus madres, de que no se quieren hacer responsables de la vida que ellas portaban, porque ya no son más de ellas. Una madre cuida, protege, entonces no es madre. No sé cómo se le llama a esa persona que ha abortado. No tiene nombre, no tiene justificación lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque ella misma se está desentendiendo de que debe tener una responsabilidad de lo que ella ha producido con sus actos. Y no quiere reconocer lo que ha hecho, lo peor. Ella y el médico son cómplices del homicidio, del asesinato. Le va a ir el doble de peor al médico que hizo tal cosa. El médico injusto. Porque es una injusticia esto, es un pecado grave que lo toman a la ligera muchas personas. Pero yo te digo que te arrepientas de todo corazón, tal y como el Señor lo dijo a través de mí. Que te arrepientes porque pues Dios es muy misericordioso, pero ocupas arrepentirte de todo corazón, tienes que clamar a Él, tienes que arrepentirte de rodillas y reconocer tu error. Decirle que no sabías, porque ahora lo sabes ya, pero que antes no lo sabías. Si es que lo sabías, si no, te va a ir más mal si lo sabías. Entonces, Dios te puede limpiar, te puede perdonar, pero esto es muy serio. Esto es muy serio, la verdad. Pero Dios te puede transformar, te puede perdonar y te puede lavar. Claro, si tú te dejas y si quieres. Si no, no habrá para ti nada de arrepentimiento ni misericordia. Porque dijo el Señor, porque tú no la tuviste primero. ¿Cómo Él va a tener misericordia de alguien que no la tuvo con el primer bebé que le dio? Bueno, este fue el mensaje que yo debía de entregar y lo entrego a las personas que verán este video. Este es un video de confrontación a las personas y a las mujeres que han hecho esto, para que se enderecen y se edifiquen. No es para condenar, no, es para que se enderecen. Te confronto a ti, mujer, a través de este mensaje, a que te arrepientas de lo que has hecho. Porque está escrito en su palabra sobre esto. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Bueno, aquí termina el mensaje. Dios les bendiga a todos los que van a escuchar este mensaje. Dios les bendiga.